En este video presentamos un modelo general de demanda de amparo indirecto, cuyos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Como la mayoría de los escritos, se estila poner un rubro en el que se indica el nombre del quejoso, el tipo de procedimiento de que se trata, en este caso amparo indirecto, y el asunto precisión de que se trata del escrito inicial de demanda. Posteriormente debe señalarse el órgano judicial al cual va dirigido el escrito de demanda, precisando en caso de que exista, la materia de la cual conoce el juez a quien se dirige, el estado en el cual tiene jurisdicción, y el lugar de la sede del local del juzgado. Es importante precisar estos 3 puntos cuando se requiera, o de lo contrario puede hacerlo corregir personal de la oficialía de partes al momento de la recepción de la demanda. Después encontramos el preámbulo, en el cual se señala nuevamente el nombre del quejoso, de su apoderado en su caso, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones y los autorizados para ello. En esta parte debe precisarse el nombre de los abogados, que son autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y es optativo señalar su número de cédula profesional o datos de su registro en el sistema del Poder Judicial de la Federación. Asimismo se señala de forma genérica la autorización para oír y recibir notificaciones y documentos del resto de las personas que no sean autorizadas en amplios términos. Es importante señalar su autorización para recoger documentos e imponerse de autos, ya que algunos juzgados son muy estrictos en ese sentido, y si no se autoriza expresamente para ello, no permiten a los autorizados la recepción de documentos o el acceso al expediente. Posteriormente consideramos conveniente señalar los fundamentos legales con apoyo en cuales promovemos el juicio de amparo indirecto, y procedemos a desglosar los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, a pesar de que algunos de ellos ya han sido señalados. Iniciamos haciendo referencia al nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como el nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que exista. En caso de no existir, bastará señalar eso, que no existe. Enseguida se señala el nombre de la autoridad o de las autoridades responsables, basta con señalar la denominación de la autoridad de que se trate, sin señalar el nombre del servidor público que ocupa dicho cargo, a menos de que se trate de una autoridad respecto de la cual hay múltiples personas que ocupan el cargo, como por ejemplo los actuarios o notificadores, en este caso si se precisa su nombre en caso de conocerse. Posteriormente señalamos los actos u omisiones que de cada autoridad se reclame, es por eso que repetimos de nueva cuenta a cada autoridad responsable, precisando el acto que se le reclama. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos a los que la ley encomiende su promulgación, sin señalar a otras autoridades que hayan intervenido en el proceso legislativo, a menos que se impugnen sus actos por vicios propios. En esta parte pueden señalarse como actos reclamados los efectos y consecuencias de los mismos. Previamente a señalar los hechos o abstenciones que son antecedente de los actos reclamados, debe señalarse expresamente que los mismos se exponen bajo protesta de decir verdad. Los antecedentes de la demanda de amparo indirecto son, a diferencia de otro tipo de juicios, parte medular de la demanda, ya que de los mismos el juzgador aprecia de forma inmediata la existencia del interés legítimo o jurídico del quejoso, la forma en que acredita dicho interés, y la forma en que la autoridad ejecutó o pretende ejecutar los actos reclamados. En los antecedentes se estima iniciar con las características del quejoso, esto es, si se trata de una persona física o moral, su actividad preponderante u objeto social, y sus cualidades que tengan relación con los actos reclamados. Asimismo debe señalarse la forma en que se acredita el interés y los datos de los documentos con el que se acredita el mismo. Finalmente se precisa de forma detallada la forma en que se tuvo conocimiento de los actos, la fecha en que ello ocurrió, y cualquier otro elemento que denote la inconstitucionalidad de los mismos. En el siguiente apartado, se precisan los preceptos legales que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame.
específicamente los preceptos constitucionales en que se contengan, e incluso los tratados internacionales en los cuales se encuentran contenidos los derechos humanos cuya violación se reclama. Como último requisito de los establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se desarrollan los conceptos de violación, los cuales variarán dependiendo del acto reclamado de que se trate. Ahora bien, aunque la Ley de Amparo no establece que deben señalarse expresamente las pruebas que ofrezca el quejoso, se estila señalarlas en un apartado de la demanda. En este caso, es importante relacionar las pruebas con los antecedentes de la demanda y precisar lo que se pretende acreditar con cada prueba, a pesar de que esto no es requisito. Lo anterior quiere decir que si en la demanda no se señalan las pruebas que son exhibidas por el quejoso, el juez de distrito de oficio las admite, las relaciona y las valora en la audiencia constitucional. En otro apartado de la demanda, se solicita la suspensión de los actos reclamados con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, debiendo precisarse respecto de qué actos se solicita la suspensión y para qué efecto. La suspensión necesariamente debe referirse a actos reclamados en la demanda, si no se señalan como actos reclamados aquellos respecto de los cuales se solicita la suspensión, dicha medida no procederá. De la suspensión nos ocuparemos en diverso video. Finalmente deben formularse los puntos petitorios de la demanda, los cuales mientras en otros juicios no resultan del todo relevantes, en el juicio de amparo sí son importantes, ya que el juez de amparo se ocupa de cada uno de ellos, de tal manera que si alguna cuestión no se solicita, entonces no será acordada, y si se solicita alguna cuestión no relacionada con la demanda o el juicio, podría ser prevenido el quejoso para que la aclare. Los puntos petitorios más comunes son: que se tenga al quejoso por presentada la demanda, por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas a las personas que se indican. Que se admita la demanda de amparo y se le dé trámite. Que se otorgue la suspensión provisional de los actos reclamados, y en su momento la definitiva. En esta parte se estila solicitar copia certificada del auto que conceda o niegue la suspensión provisional, para que salga acordada desde el primer acuerdo. Esto es importante. Como también es importante solicitar se sirva certificar los documentos anexos a la demanda con las copias simples que se adjuntan, a fin de que obren debidamente certificados en los cuadernos incidentales. También resulta práctico solicitar la devolución del poder notarial con el cual se acredita la personalidad, y de los demás documentos exhibidos. Otra petición que consideramos importante y práctica, es solicitar la autorización para la utilización de medios digitales para la toma de acuerdos y resoluciones del juicio. Por último, la demanda deberá ser firmada por el quejoso, por su representante, o por un tercero a petición del quejoso cuando no pueda firmar. La firma puede ser sustituida por la huella digital en caso de que el interesado no sepa firmar. Recordemos que una promoción que no contenga firma, equivale a no haber sido presentada, y aunque parece un detalle menor, es uno de los más importantes. Este es el modelo de demanda de amparo indirecto que consideramos apropiado.